Bienvenido, mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este video especial viajaré en el monorriel de Sao Paulo, la línea 15, prata o color plata, una belleza de transporte público aquí en Brasil. La línea 15 es el único monorriel de transporte público de Sao Paulo. Hacemos Villa Prudente, São Mateus, Jardim Colonial. Día viernes 25 de agosto de 2023, ese día estuve todo el día viajando en todas las líneas del metro de Sao Paulo, en varias líneas de trenes suburbanos. El paseo completo está en otro video y dentro de todos esos movimientos viajé en la línea 15. Estamos en la combinación de las líneas 2 y 15, yendo desde la línea 2. Al principio del viaje compré un boleto de metro. Pagué 4 reales con 40, cerca de 0,80 dólares, como 750 pesos chilenos, y eso me permite combinar entre todas las líneas del metro, los trenes y este hermoso monorriel que vemos ahora. Viajar en esta línea vale eso. Lo primero es que el monorriel de Sao Paulo se ve bellísimo. La primera impresión es una maravilla. Y arriba en el nivel de andén, la estación Villa Prudente de la línea 15 tiene un andén central y puertas de andén para ingresar, con filas de varias personas esperando a que llegue el tren. Yo iré a la última estación vigente, que es Jardim Colonial. El monorriel se llama así porque tiene un solo riel, genio, en vez de los dos rieles habituales. Yo me quedé a esperar el monorriel junto a la puerta de andén, pero desde otro sitio de la estación es posible tener esta vista digna de postal. Qué emoción es poder ver todas estas cosas y experimentarlas en persona. Mira qué elegancia, qué hermoso, el único monorriel de América del Sur me parece. Lo que sí, aquí sube mucha gente. Yo no voy a alcanzar a viajar en este, pero me quedaré a esperar el próximo monorriel y pasan cada 5 minutos. Logré viajar en el primer coche, mirando hacia adelante. Sao Paulo, dependiendo de la concepción o el alcance geográfico que pienses, tiene entre 25 y 35 millones de habitantes. La ciudad está llena de edificios, muchos edificios y mucha densidad. De mi impresión, quedé admirado y encantado con todo el transporte público de Sao Paulo. Mover esa cantidad de gente de forma ordenada, segura y fiable es una maravilla. Por supuesto que debe haber cosas mejorables, pero mi impresión es que es muy completo, integral y bien resuelto. En el primer coche, el monorriel tiene un espacio de separación, una suerte de cabina para el personal del tren, que no sé si será para la operación del tren o como tema sanitario. En teoría, estos monorrieles también son de conducción automatizada, pero hay trabajadores dentro del vehículo. Este monorriel es de la empresa estatal del metro, no es concesionado a privados como las otras líneas 4 y 5. ¡Qué gusto escuchar esta voz! Anotando, esta voz es de Juliana Veiga, una periodista, y de lo que leí, en 2024 van a cambiar y renovar las vocalizaciones de las estaciones, entonces quedará como un bonito registro y recuerdo. Esas vías en curva van a ese taller de mantenimiento, el patio oratorio. Las vistas desde el monorriel son impresionantes. Es una visión extraña pero muy bonita, especialmente si miras hacia abajo. El trazado de este monorriel no es precisamente turístico, es decir, viaja por sectores residenciales de Sao Paulo, como muchos otros transportes, pero no es que esté circulando aquí por algún atractivo visual en particular
o porque es una zona más linda o rica que otras. No es así, funciona como transporte público a secas. Todos estos son barrios residenciales, normales, y dependiendo del tramo, estamos entre 15 a 20 metros de altura. Así de alto estamos viajando nosotros. Aunque no lo vemos, este monorriel funciona con neumáticos. Hay otros que son de levitación magnética, pero este es con ruedas. Y las estaciones, la estructura es muy parecida entre unas con otras, con andenes centrales, porque la gracia de estos monorrieles es la belleza, ahorrar espacio y que es más barato que construir un metro. En la vía están estas pasarelas que son para evacuar los trenes. Eso sí, debe ser complicado. No me imagino evacuar esto. En lo técnico, el monorriel se concibe como un transporte de mediana capacidad, es decir, el metro y los trenes están diseñados para transportar más pasajeros. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué genialidad! Llegando a Jardín Plan Alto, tenemos un cruzamiento súper bonito de los dos monorrieles. Y mira, ese es un bus súper articulado, trae doble eje en el coche trasero. Son buses articulados más largos para llevar más pasajeros. El transporte público de Sao Paulo es integrado con una tarjeta, billete único, pero para sacarla necesitas la identificación brasileña, es como un carnet. Con esa tarjeta es posible integrar la red del metro, los trenes con los buses, permitiendo las combinaciones, aunque al pasar del bus al metro o al tren se paga un recargo. El viaje combinado son como 8 reales, cerca de $1,50 más o menos. El viaje está siendo muy bonito, mucho mejor de lo que me esperaba. Ha sido sorpresa tras sorpresa realmente. Yo espero que estén disfrutando mucho, que se sientan aquí viajando conmigo, recorriendo todo esto. Tengo la meta de llegar a 100.000 suscriptores y que me vean en todo el mundo. Por eso los videos tienen subtítulos en muchos idiomas. Sé que en todas partes hay aficionados por el transporte público. Te invito a que te suscribas y que sigas mis aventuras conociendo estos bellos transportes. Arriba de las puertas, con luz verde, están las estaciones que hemos hecho y la luz parpadea en la próxima estación, Sapopemba. La línea actual tiene unos 14 kilómetros, fue inaugurada en 2014, tiene 10 años, aunque no se le notan, y tiene varias estaciones que están en obras o en proyecto. Si viese el video en algunos años más, quizás, muy probablemente la línea sea más larga. Nosotros vamos llegando a la estación São Mateus, San Mateo en español. Estación São Mateus. Aprovechamos de conocer cómo son estas estaciones elevadas de la línea 15 de Sao Paulo. No sé por qué será, pero el monorriel llega hasta acá y se devuelve. Si quieres seguir el viaje, tienes que bajar en esta estación y tomar otro monorriel de la misma línea, pero que hace el viaje hasta la siguiente estación. En la plataforma 1, el tren viaja hacia Jardín Colonial, en la otra vía. Lo bueno es que mucha gente baja en São Mateus, que tiene un terminal de buses rurales que viajan a otras ciudades cercanas, y este tramo del monorriel viaja con poco público, casi vacío en este momento. Estación Jardín Colonial. En el viaje de vuelta me quedó mejor grabado el interior del monorriel, lo veremos. Por dentro la estación es muy similar a lo que vimos en Vila Prudente y São Mateus.
y es uno de los puntos más lejanos que tenemos en todo el itinerario que hice. Por mientras, veamos la clásica ficha, el mapa y seguimos con este viaje asombroso. El boleto de metro me costó 4 reales con 40, 760 pesos chilenos, 0,8 dólares y aparecen otras monedas con su conversión. Es tarifa fija. Para entender, el metro de Sao Paulo son estas 6 líneas que incluyen el monorriel. Cada línea tiene un número y un color. Y el boleto permite viajar en toda la red del mapa que integra esas líneas de metro con las líneas de trenes suburbanos o trenes de cercanía que también tienen líneas con número y colores. Todo por el mismo boleto. En el mapa enredado del paseo de día completo viajando en el metro y los trenes de Sao Paulo, les estoy marcando en un polígono punteado lo que he hecho desde Portuguesa Tietê de línea 1 hasta la estación Jardim Colonial de línea 15. Del transporte urbano de Sao Paulo, además del viaje en la red de metro y trenes, hice un viaje en un trolebús conectando estaciones intermodales y viajé en un bus super articulado en unas vías exclusivas BRT con estaciones. Un enorme agradecimiento a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias. Gracias a ustedes puedo mostrarles todas estas aventuras. Lo mismo para los lectores de mis libros y quienes editan su libro conmigo. De verdad, muchas gracias. En el supermapa, el viaje de la línea 15 estará con toda la línea y el viaje del paseo completo viajando en el metro y los trenes estará en estación Luz con el link del mapa enredado. Retomamos con otra llegada del hermoso monorriel de Sao Paulo. Aquí podemos ver mucho mejor el interior del monorriel de Sao Paulo. Estos vehículos son de la empresa Bombardier, modelo Innova 300. Algunos fueron construidos en Canadá y otros fueron construidos en Brasil. El nombre puede ser un poco gracioso, pero los de Brasil fueron hechos en Hortolandia, con H. Son vehículos super anchos, 3,10 metros, aunque tienen pocos asientos. Se privilegia el espacio para personas de pie. La flota M de Sao Paulo, este monorriel, tiene capacidad para 1000 a 1200 personas, dependiendo de qué tan apretados estén. Y cada formación tiene 7 coches. Aquí me ven disfrutando de este hermoso monorriel. Ha sido todo un gusto, ciertamente. Qué genial es ver esto. Estoy de nuevo en la estación São Mateus, donde tenemos esta hermosa vista. Vamos viajando a cerca de 65 km por hora, esto es lo que ve el personal del monorriel, y ahora vamos frenando. También la visión incluye una cámara trasera, eso se nota cuando el monorriel acelera, es la vista hacia atrás. Algo que llama la atención es que el relieve no es plano. En esta parte de la ciudad, en esta dirección o sentido de viaje, estamos bajando. Si se fijan, la línea va yendo hacia abajo y se ve el horizonte lleno de casas y algunos edificios, todo poblado. Mira, esto es lo mismo que vimos antes, estamos corriendo 80 km por hora. Mi experiencia con el monorriel ha sido más que positiva, pero hay que decir también que yo soy un turista, entonces es diferente experimentar y viajar en el transporte público todos los días. Al final, este paseo integrando todas las líneas sirve para conocer el sistema, entender cómo funciona, ciertas particularidades de la ciudad y de la sociedad, pero es a la vez una pincelada, un retrato literal de lo que es estar un día completo viajando en el transporte público de una ciudad. En mi caso, un video similar en Ambición es Santiago en transporte público.
Ahí viajé en todas las líneas de metro, en buses articulados, buses eléctricos, el funicular, teleférico, el mirador de Costanera Center. Traté de integrar todos los transportes posibles, con la diferencia de que es mi ciudad. Santiago la conozco demasiado bien. Creo que es bonito darse la oportunidad de experimentar estos transportes como un sistema y entenderlos dentro de un contexto. Por otro lado, este viaje en la línea 15 de Sao Paulo está terminando. Vemos la estación Vila Prudente. Aquí sube un montón de gente otra vez. Pero nosotros vamos bajando. Para mi viaje integrando todas las líneas, tenía que volver a la línea 2 para viajar una estación. Próxima estação. Next station, Tamanduateí. Acesso a CPTM. Access to train service. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Así es, yo tengo que bajar en Tamanduateí para combinar con el tren de la línea 10, trenes suburbanos. Con estas lindas vistas de la línea 10 me despido. Vemos un tren español UT440. En ese viaje de agosto 2023 hice varios videos en Brasil. Estuve en Sao Paulo, Curitiba y Foz do Iguazú. El viaje en el metro y los trenes de Sao Paulo sigue. Para verlo completo tendrán que verlo en el otro video. Les agradezco la sintonía, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más aventuras.